buenas noches, tardes, días para todos y para todas las personas que en este momento nos están viendo. Mi nombre es Rubiela Hernández, soy educadora, tengo por ahí algunos pinos en historia, algunas cosas que me inquietan, he aparecido en diferentes medios de comunicación y hoy estamos inaugurando nuestra purga mental. Purga Mental, como se llama este canal, está compuesto por dos compañeros míos y nace un poco de esas tertulias que a veces nos echamos acerca de temas que nos interesan, temas de interés, temas que están en tendencia, cosas de las cuales tenemos opiniones, no siempre es que estamos muy de acuerdo. Entonces nos empezamos a soñar este espacio como ese lugar para depurar la mente y que sea esa depura sobre un tema particular. Vamos a desintoxicar todas esas emociones y sentimientos que tenemos alrededor de los diversos temas que les vamos a traer. Entonces, para este proceso me acompaña Alejandro Bernal. Le voy a dar la plaza para que se presente y nos cuente un poco también su visión de la purga mental. Apreciada Ruby, para mí es un honor hacer parte aquí de esta purga mental, de esta catarsis colectiva que hemos decidido crear, traer aquí en este espacio en YouTube. Y como tú bien lo decías, pues el concepto detrás de este podcast Purga Mental es poder realizar, ¿por qué no decirlo? Un análisis, una crítica, una depuración mental, sacar todo eso que tenemos por dentro respecto a un tema de preeminente actualidad. Eso es algo que vamos a estar examinando en este espacio en diversos ámbitos, sobre todo que tenga bastantes repercusiones, no solamente en redes sociales, sino a nivel social, dentro del interés de personas como usted o como todos los que estamos aquí presentes en Purga Mental. Vamos a hacer una gran purga mental entre todos. Y bueno, yo soy periodista ya con algunos años de trayectoria y de experiencia en el medio de comunicación. También pues tengo experiencia como creador de contenido también aquí en YouTube. Y bueno, creo que va a ser maravilloso poder reunir todos estos mundos, todos estos tópicos, la visión desde el punto de vista de la docencia de Ruby, la visión desde el punto de vista del periodismo, de la información, de las comunicaciones, de quien les habla, y desde luego también del otro gran pilar de la purga mental, nuestro amigo César Urrego desde New York City. César, bienvenido aquí a Purga Mental. Hola, muy buenas noches. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Me siento muy contento, muy motivado porque creo que este tipo de espacios, además de realizar como una catálisis para nosotros de manera personal, también se puede volver de alguna forma una voz que muchas personas sienten y no saben cómo explicar, cómo expresar, y de pronto pueden llegar a sentirse identificados ya sea por alguna de las versiones o de las opiniones que se puedan llegar a manifestar acá. Esto es algo muy orgánico, esto es algo muy visceral, esto es algo que además de que nos permite como sacar nuestro interior a flor de piel, también pues la idea es como poder contextualizar a través de diferentes tópicos las cosas que se viven en la actualidad, porque realmente sabemos que el mundo está viviendo una cantidad de cambios a gran velocidad y creo que es tiempo como de comenzar a analizar un poco, dejando por fuera los medios de comunicación tradicionales que muchas veces tienen detrás una cantidad de información que no permite que las cosas se vean como pueden realmente estar pasando. Soy ingeniero industrial, tengo una especialización en, en compras y pues me apasiona muchísimo lo que es el misterio, lo que es la lectura, la historia y la música. Soy periodista musical hace ya 10 años. Entonces estamos acá hoy probando los pinitos con estos dos grandes y con la invitada desde Ecuador que nos va a permitir conocer un poco sobre la difícil situación que se está viviendo en el hermano país. Así es, César, que precisamente quería comentarle a toda nuestra audiencia que nosotros nos movemos con la actualidad y si bien habíamos hablado de pronto tocar algunos temas que son de nuestro interés, pues lo que sucedió en Ecuador en esta semana pues nos convocó de una a reaccionar porque pues de hecho dentro de nosotros mismos tenemos posturas bien diversas alrededor de una crisis cuando algunos medios de comunicación se atreven a decir que hoy día Ecuador es uno de los países más violentos de América Latina y que todo esto está entre el auge
el diferente movimiento que tienen las sustancias ilegales. Entonces, para eso hemos convocado hoy a María José Roballo. Ella está en Ecuador. Queremos escuchar de su voz, de su voz de ciudadana, así como somos todos nosotros y cómo vivimos las cosas, porque lo que dice César es cierto. Los medios de comunicación han hecho un despliegue, pero pues por razones propias, incluso de nuestro propio país, sabemos que la prensa pues se puede inclinar a un lado, al otro. Entonces por eso quisimos llamar a una persona que es un ciudadano como lo somos cualquiera de nosotros, y que nos cuente un poco de qué es lo que está pasando en Ecuador y cómo lo está viviendo ella. María José, buenas noches. Buenas noches a todos, muchas gracias por esta invitación. Yo realmente me siento honrada que me hayan invitado a su programa, y sobre todo que quieran compartir con una persona ecuatoriana, en este caso, que esté viviendo la situación desde adentro, más allá de lo que se pueda decir en la prensa o lo que salga en las noticias o lo que salga en las redes, que a veces es muy amarillista. Les digo porque me ha llamado infinidad de personas por el trabajo que yo hago, que también hago contenido en YouTube. Entonces me conocen de varios países y todos me llamaron preocupados porque obviamente lo que se ve afuera se ve mucho más impactante de lo que realmente es. No quiero decir que lo que haya pasado es algo suave, para nada, pero siempre las redes como que exageran un poco lo que pasa en un lugar, como para darle más fuerza, como para poder tomarlo como algo comercial. No sé si quisieran hacerme alguna pregunta, con todo gusto les comento. Claro que sí. Mira, Majo, me voy a tomar el atrevimiento. Pues en este momento lo que se sabe a través de los medios de comunicación es que el país está sufriendo una crisis muy fuerte de seguridad, está sufriendo una crisis fuerte en el sistema penitenciario, y que básicamente lo que rebosó la copa fue la toma del medio de comunicación. Que se vaya la policía. Ustedes como ciudadanos, ¿qué nos pueden decir de su impresión, de su visión de seguridad, tú como ciudadana? ¿Cómo ves eso que en la prensa se ve tan grande y tan fuerte? ¿Cómo lo ves tú estando desde donde estás? Yo quiero empezar contándoles un poquito como el antes de todo esto, porque Ecuador jamás ha vivido esto de violencia, jamás tuvimos bandas, grupos que cometan esta clase de delitos, lo que se llama comúnmente lo que cobran a los lugares donde tienen un negocio. Eso no hemos tenido, no teníamos personas que pagan por quitar del mapa, digamos así, a otra persona. Eso no existía en Ecuador. Y hace unos 2 años, exagerado, les digo 3, con el gobierno anterior del señor Lasso, fue cuando todo esto empezó a proliferar de una forma increíble. O sea, nadie sabe de dónde salieron estos grupos delictivos, nadie sabe cómo empezaron, cómo llegaron las vacunas, que acá en Ecuador jamás ha habido, las vacunas, que es este modo de delinquir de estas personas, y fue creciendo. Entonces empezaron a ver todos estos líos en las cárceles porque habían puesto ahí a capos de estas bandas, y resulta que adentro de estos lugares tienen una vida de lujo, como se ve incluso en series de Netflix, tienen una vida de lujo real. Entonces empiezan a manejar todos los hilos, y como cambió de presidente a este señor Noboa, y lo que dijo, que supuestamente fue lo que desató la violencia, es que va a construir 2 cárceles nuevas de máxima seguridad. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Y que está asesorado por el presidente de El Salvador, por Bukele, y que van a tomar exactamente las mismas riendas, como el mismo camino. Y ahí fue cuando todo se desató, y lo que hicieron, que en realidad lo que se sabe es que querían este grupo de personas entrar al canal de televisión, tomar a los que estaban dando las noticias en vivo y dar un mensaje. O sea, la idea era que ellos con armas en mano den un mensaje a la comunidad, pero como se les alertó no pudieron hacerlo, y entonces se tomaron todo el canal. Lo cierto es que la policía llegó inmediatamente, controló el lugar, y en cuestión de 2 horas tenían a toda la banda capturada, que lamentablemente son, no puedo decir niños, pero son menores de edad, tienen 15, 16 años, y creo que el mayor de todos llega a tener 23.
Entonces se ve que son, como se les dice aquí, carne de cañón, que les mandan a hacer un trabajo y no importa si ellos pierden la vida, los capturan o pasa lo que pasa, porque ellos no son los que están mentalizando todo esto. Y esto también ocurre a partir de la fuga de uno de los jefes, alias Fito, que es uno de las bandas de aquí. El criminal más peligroso de Ecuador se encuentra prófugo. El gobierno de ese país no sabe cuándo Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se escapó de la cárcel. Que se escapó también en finales de año de una cárcel de máxima seguridad y hasta ahora no saben dónde está. Entonces, más que todo, este problema es por el dominio del país, porque las bandas no sean atrapadas, porque sigan trabajando y haciendo lo que quiera en el Ecuador. Entonces lo que están haciendo es aterrorizando a la gente para que no haya un freno. Eso es básicamente lo que pasó ayer. Y colateral a esto hubo explosiones en ciertas provincias, en ciertos barrios, explosiones de carros. Hubo un par de balas cruzadas, falleció un cantante que pasaba por el lugar. Un cantante falleció por una bala perdida, algunos estudiantes también fueron heridos, pero de lo que se conozca a nivel de fallecimiento, solamente el cantante que les comento. Los demás, bueno, hubo algunas personas heridas, pero ya más o menos a la tarde-noche todo estuvo controlado y ya no pasó nada. Sin embargo, sí se tomaron medidas de seguridad, no hay clases hasta el día lunes, no hay universidades hasta el día lunes, los negocios están trabajando solamente hasta las 4:30 de la tarde. Los centros comerciales están abriendo con normalidad, pero si ustedes salen parece 1 de enero, no hay nadie en la calle. Bueno, es angustiante. Nosotros fuera de cámaras comentábamos que hemos vivido situaciones, digamos que similares, cuando dices de eso de mandar mensajes a través de la toma del medio de comunicación. Con César hablábamos que nos recordaba el día de la metida en los conjuntos, ¿es cierto, César? Sí, pues imagínate que por aquí en 2019, cuando estábamos viviendo toda la temática de la encerrona, de la cuarentena, comenzaron a aparecer personas que se intentaban meter a los conjuntos residenciales a invadir las casas. Aunque César, perdón la aclaración, parcero. En 2019, que fue unos meses antes de la pandemia, hubo un gran estallido social. Aquí en Colombia hubo un gran paro nacional del 21 de noviembre. Lo que era una fiesta a las 11 de la mañana con arengas y bailes se convirtió en una pesadilla a las 3:30 de la tarde. Literalmente gran parte de la sociedad de este país, de diversos acervos económicos y culturales, salieron a la calle a manifestarse por una serie de inconformidades que había con el gobierno en aquel entonces del presidente Duque. Y en ese contexto, y lo recuerdo de verdad como si fuera ayer, tal y como lo decía César, esa noche del viernes 22 de noviembre de 2019 comenzaron a surgir una serie de noticias de delincuentes que se estaban metiendo dentro de los apartamentos, de los conjuntos residenciales aquí en Colombia, a hacer auténticos estragos. ¡Se metieron! ¡Se están metiendo! Algo que parecía desbordado, pero que con el paso de las horas, al menos para algunos que fuimos críticos en ese momento, era una muestra de un caos organizado hasta cierto punto, una estrategia de disuasión del público para que no se siguieran presentando manifestaciones. Perdón, parce, por interrumpirte. No, tranquilo. No, igual ahí me contextualizas un poco. Yo sabía que eran 2019. Pero pues el estallido social no era solamente en Colombia. No sé si ustedes recuerdan que estaba ya pues una manifestación continua en Chile, inclusive en Ecuador, inclusive en Venezuela. Bueno, en Venezuela creo que casi no, porque el tema ya estaba un poco diferente, pero sí habían muchísimas manifestaciones a nivel mundial que se estaban presentando. Y aquí en Colombia se ejecutó esta maniobra que pues es que es muy curioso, porque los medios de comunicación salieron a decirnos una cosa, salieron a decirnos que había una situación fuera de control donde muchas personas estaban intentando ingresar a las viviendas, a las diferentes viviendas por la fuerza, y esto pues angustió a todo el mundo y generó un desencadenamiento de emociones demasiado drásticas. Inclusive las personas se armaron y se amotinaron y se atrincheraron literalmente
para poder enfrentar a estas personas y fue algo muy curioso porque los medios de comunicación envalentonaron a toda la ciudadanía para que tomaran armas y cartas en el asunto como protección y medidas de seguridad para poder enfrentar esta situación. A los días siguientes comenzaron a verse videos a través de WhatsApp y las redes sociales pues explotaron, en donde comenzaron a mostrar que muchas de las personas que estaban intentando ingresar pues eran personas que dejaban los camiones de policía, hacían el alboroto, volvían y se subían a los camiones de policía, se iban a otro lugar, los descargaban y así estuvieron haciendo en diferentes puntos de la ciudad. Entonces eso los lleva a uno a pensar muchas situaciones. De hecho, antes de entrar aquí a charlar un poco con ustedes, estaba investigando algo sobre el tema de cómo se genera la manipulación del terror a través de los medios de comunicación. Resulta que hay varios estudios que se han realizado y que vienen desde hace muchísimo tiempo, que han demostrado que muchas veces los gobiernos de turno utilizan los medios de comunicación y contratan personas que cuando usted observa las imágenes se ven bastante novatas a la hora de ejecutar estas acciones que parecieran ser como algo realmente drástico, ¿cierto? Y reaccionario, pero usted comienza a observar las imágenes o comienza a observar los comportamientos, la información que va y viene, comienza a verse como una novatada, como algo que realmente no tiene un peso fundamental que permita coger y decir si realmente las bandas delincuenciales se han tomado el gobierno, se han tomado el canal. Entonces esto es algo que siempre en diferentes países se han encontrado estudios y hay pruebas en donde se ha pues verificado que muchas de estas cosas terminan siendo montajes al ojo de todo el mundo, ¿me hago entender? Entonces es algo que me parece muy interesante, que quiero poner sobre la mesa sin decir que lo que esté pasando en Ecuador no sea una realidad, sino que son cosas de la investigación que se realizó para el programa de hoy, en donde se habla sobre ¿cómo lo puedo decir? Como el intento por demostrar y por sacar a flor de piel las emociones más viscerales de cada persona. Manipular las emociones de la gente. Así es, o sea, ya le iba a dar la palabra a María José. Es como que en este caso, digamos que han sido estrategias, hemos hecho estudios de estrategias gubernamentales, pero en este caso, o la impresión que nos da por lo que el mismo relato de María José es que son las bandas las que en este momento pusieron muchachos carne de cañón a hacer eso. Ellos también quieren hacer uso de ese poder de manipulación. Sí, y lo que iba a contar es que es curioso porque justo hoy Ale me comentó cuando me había escrito que él vio una imagen que está recorriendo así el mundo, como un hombre estaba en un puente a desnivel con una bazuca. Un man con una bazuca ahí, mira, ve, en Haga, si hueputa va a detonar, míralo, ve. Y no es una bazuca, es un tubo de PVC pintado de negro, o sea, un tubo de PVC de los de cañería, de plástico, que el tipo resulta que le pareció muy gracioso subirse a un puente a desnivel, que son los puentes de cemento donde pasan los vehículos, y se la cargó en el hombro y todo el mundo pasó, sacó fotos y dijo que era una bazuca, y para lo que ustedes mismos dicen, o sea, aterrorizar a la gente, porque obviamente sabemos que la gente con miedo es la gente que se puede dominar, y es en el estado en que ahorita está el país. Ayer, si ustedes hubieran visto el caos que se formó en Quito, no había cómo circular, se hizo un tráfico, los buses se desaparecieron, la gente corría. Entonces uno por ahí decía, ¿qué está pasando? Que la gente corre como hormigas despavorida, porque entre el boca a boca, no sé qué le decían, están atacando a la gente, están disparando, y todo el mundo estaba desesperado por ir a su casa. Aquí hace no mucho, hace un mes se inauguró el metro y subterráneo en Quito, que no había forma de entrar, estaba totalmente colapsado, la gente estaba como loca, y más o menos a eso de las 7, 8 de la noche toda la gente pudo llegar a su casa, y como les digo, esto se volvió un desierto total. Pero es cierto lo que dicen, es más lo que se difunde la información para que la gente caiga presa de este miedo y actúe de esa manera impulsiva. No, y de hecho las frases que usan, que quiero poner aquí sobre la mesa para que las discutamos y que tienen que ver un poco con ese manejo de la información. Cuando uno se va a las fuentes de información, digamos que oficiales, pues hay unas cifras que a mí me dejaban un poco aterrada y que tienen que ver de ese juego que tiene también, de lo que tiene que ver Colombia dentro del conflicto en Ecuador, Colombia y México. Un medio de comunicación decía que
la tercera parte de la cocaína que se produce en Colombia en este momento se dirige desde Ecuador a Norteamérica, es decir que además de que pues han sido paso y que sucede esto un poco después de que se firma el acuerdo de paz y las desmovilizaciones de grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegaron a Ecuador a través de Putumayo y a través de Nariño. Pues en este momento es como están poniendo que la situación es demasiado crítica y que de alguna u otra manera se justifican todas las acciones que el gobierno ha tenido. No sé, Alejo, César, ¿qué piensan sobre eso? Yo sobre eso, Ruby, y creo que era un tema que de hecho discutíamos entre nosotros hace algunos días, y creo que voy a ser funado por esto, así que bienvenidas las funaciones a este canal. Yo hablaba por interno con ustedes y quiero también conocer ahorita la opinión de María José. Yo creo que en cierto modo Colombia, o al menos, a ver, no quiero generalizar con nuestros compatriotas, somos colombianos, Majo ecuatoriana, las cosas que cometan personas que se dediquen a los delitos en cualquiera de los dos países, pues no involucran a todo un país, son ciertas personas, pero creo que bandas delincuenciales de Colombia y algunos criminales claramente tienen una incidencia en ese repunte de las hostilidades en nuestro vecino país Ecuador. La misma María José lo decía, hasta hace algunos años era impensable que este tipo de cosas ocurrieran en Ecuador. Hay que recordar que en agosto del año pasado fue ultimado un candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. De hecho, la persona que perpetró este crimen era de nacionalidad colombiana. Se informó que hay 6 detenidos por el crimen cometido la noche del miércoles, mientras el candidato salía de un mitin de campaña. Todos son de nacionalidad colombiana. Y se ha establecido un amplio nexo entre bandas delincuenciales mexicanas y colombianas con estos grupos que se dedican a comerciar sustancias que actualmente están como imperando y luchando por ese control en Ecuador, y cuyos resultados y estragos hemos visto en las últimas horas con este auténtico pandemonium que ha hecho que Ecuador literalmente se vuelva en un epicentro mundial de un gran caos que, como de hecho analizaban algunos expertos, hace algunas horas estuve viendo a algunos creadores de contenido que analizaban este gran estallido social, por así denominarlo, o este gran estallido armado y delincuencial en Ecuador, como básicamente casi que una muestra de los ánimos caldeados que no solamente existen en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y por qué no decirlo en el mundo. Yo creo que Ecuador no es el único lugar que tiene bastantes tensiones y desacuerdos entre el gobierno y ciertos sectores de la sociedad, pero la pregunta que te quiero hacer, Majo, es: ¿tú crees que realmente delincuentes y grupos armados de origen colombiano tendrían esa incidencia en esa aparición de la violencia tan inusitada que está viviendo en este momento Ecuador? Pues yo te puedo decir que sí. Y quiero comentar dos cosas que sería importante que la gente rescate o que sepa, por lo menos otro punto de vista, porque obviamente yo no soy dueña de la verdad, pero aquí hay un conflicto político muy grande y ustedes deben conocer desde que gobernaba el presidente Correa hasta la actualidad. Él ya dejó de gobernar hace muchos años y aquí la gente sigue diciendo que es culpa de él, pero yo lo que quiero decir es que en el tiempo que el señor Correa gobernó, sin yo ser de ningún partido político, ojo, jamás pasó nada. Es más, cayeron bandas delincuenciales, cayeron cabecillas y está en la historia que yo lo retuiteé el día de hoy. Entonces siguen atribuyéndole a eso y no fue en realidad en esos gobiernos donde entró toda esta influencia. Después en el gobierno de Lenín Moreno y posterior en el de Lazo se notó la influencia de, bueno, los carteles estas bandas delincuenciales de Colombia y México empezaron a hacerse notar porque por el comportamiento de la gente y estos grupos aquí. Cuando hubo violencia en las cárceles, jamás nosotros tuvimos... Bueno, puede ser que haya habido algún atentado en las cárceles y algunas personas hayan perdido la vida, pero no en el nivel que hubo hace unos 3 o 4 años, donde las imágenes eran terribles
de lo que la gente hacía con las otras personas, con los cuerpos de las otras personas dentro de las cárceles. Dice, sabe que esto era maniobrado por bandas de lo que se decía aquí mexicanas que tienen este comportamiento, que nosotros sabemos que ponían personas en los puentes, que hacían unos videos demasiado violentos. Bueno, eso empezó a pasar aquí. Y resulta que lo iban como aunando, porque siempre que caía una banda, había un cabecilla, tenía que ver con Colombia, con alguien de Colombia. Y de hecho, cuando se han escapado los cabecillas de aquí, un par que hasta ahora se duda que hayan perdido la vida y que se dice que fue toda una pantomima, uno de ellos, que era uno de los más pesados, digamos, en este aspecto, murió en Colombia. Entonces siempre hemos tenido como esa unión, no solamente por la cercanía, sino por la facilidad que se dice ahora que hay en el Ecuador para el paso de estas sustancias. Así que yo sí veo la influencia, sobre todo por el cambio de actitud de este tipo de personas, que si bien el Ecuador no puedo decir que haya sido un paraíso, no pasaba nada, claro que hay delincuencia, pero no el nivel de violencia que se ha visto en los últimos, puedo decirte yo, sin equivocarme, 4 años a nivel carcelario, y en el último año, casi 2 años, a nivel de toda la población. Eso aquí nunca ha existido. Ahora existe todo lo que ustedes puedan hablar y que se ha escuchado en otros países, que es las vacunas, el gota a gota. Eso aquí no existía. Jamás, no se sabía, de hecho, ni siquiera qué significaba. Ahora hay aquí el gota a gota, esto de los ajusticiamientos y pagarle a una persona para que le quite la vida a otras personas. Eso no existía. Solamente era común hace muchos años, porque, bueno, por mi trabajo y todo, yo conozco todo mi país y trabajé en la frontera norte, que es con Colombia. Ahí sí había esta clase de prácticas, pero era algo cuestión de frontera, pero no se extendía a todo el país como lo que estamos viviendo ahora. Bueno, es triste, ¿no? Saber que la semilla de la violencia no solamente afecta a nuestro país, sino que démonos cuenta un poco hacia dónde corre. Y pues cuando tú hablas de eso, lastimosamente para nosotros son temas tan comunes. Carro bomba, escuchaba al alcalde de Guayaquil decir que ellos nunca habían escuchado ese término hasta hace un tiempo, y que pues para nosotros, yo crecí escuchando eso, o lo de que dices de las vacunas, o bueno, todas estas situaciones que de una u otra manera se han trasladado. Y era un poco nuestra discusión ayer. Yo les decía, no podemos quedar como que nosotros estamos haciendo todo eso, pero en el fondo pues sabemos que es así, que lastimosamente la semilla corrió. No sé si de pronto César tiene algo que decir frente a eso. Pues yo siento que todo este tipo de cosas despierta mucha pasión en las personas, ¿no? Vean que cada que ocurren actos delictivos a nivel Ecuador, o a nivel nacional, o a nivel mundial, pues siempre se genera como una socialización violenta entre la población. Hay muchas personas que desarrollan un miedo profundo y otras que desarrollan un terror, pero a pesar de que usted tenga miedo o terror, usted desarrolla también una posición de ataque y defensa. Entonces esto se vuelve como algo muy contraproducente para la población, porque al final del día los únicos que sufren esa ansiedad, que sufren ese desalojo de la tranquilidad, son los ciudadanos. Y lo digo porque en Colombia nosotros llegamos a un nivel y a un crecimiento, una naturalización de la violencia tan absurdo, que para ustedes los ecuatorianos la palabra carrobomba no significaba nada hasta hace muy poco tiempo. En cambio nosotros venimos con esa palabra desde los 90, desde la época de Pablo Escobar y todo este rollo. Entonces es muy triste ver que de pronto Ecuador ahorita está viviendo una secuela de lo que es como un eco, ¿cierto?, de lo que se ha vivido aquí en Colombia durante tantos años, y ver que de pronto la población está comenzando a tener también un desarrollo muy pasional. ¿Por qué lo digo pasional? Porque, vuelvo y lo reitero, cuando se desarrolla odio y terror, pues obviamente usted va a comenzar a tener unas posturas, y aparecen esas posturas que comienzan a señalar a los políticos y comienzan a decir, no, es que esto es culpa del presidente tal, esto es culpa del presidente no sé qué, que en este presidente nunca había ocurrido. Si ustedes se ponen a mirar, el tema de la ruta de la coca no es un tema nuevo. Este tema de la ruta de la coca se viene peleando desde los 90. En su momento Pablo Escobar, los Gacha, ellos fueron como los que controlaron el
sector sur. Recuerden ustedes el tema de lo que era el Cauca, el Bajo Cauca y Nariño, que eran los mayores cultivadores de cocaína, ¿cierto? En hojita, y después entraron los laboratorios, que inclusive también cuando mataron a este señor de las FARC ahí en la frontera con Ecuador, se encontraron muchísimos laboratorios de procesamiento de coca también en la frontera con Ecuador, y esa ruta no es una ruta nueva. De pronto en su momento pues no fue como algo tan caótico en Ecuador, pero en Colombia eso siempre ha sido latente. También recuerden ustedes que después de que murieron los cabecillas colombianos, entraron los del cartel mexicano a pelearse también con los colombianos y con las mismas FARC y con todos los narcogobernantes que tenemos en Colombia, ¿cierto? A pelearse cómo iban a hacer el manejo de la coca. Y también entró Bolivia, si ustedes recuerdan, a inicios de los 2000 también hubo un problema muy grave con el tema de cómo se estaba trayendo también la cocaína desde Bolivia. Entonces esto es un tema que de pronto en Colombia ha sido eco, ha sido muy visibilizado y ha dividido bastante toda la población, porque vuelvo y digo, aquí muchas personas se manifiestan hacia el lado político, otras personas se manifiestan hacia el lado indígena, otras personas se manejan hasta el ciudadano campesino de a pie que está ya metido en la selva, que está intentando luchar por cultivar café, por cultivar otras cosas. Entonces se genera como una cantidad de cosas alrededor de esto que lastimosamente pues Ecuador hasta hoy está viviendo como ese eco, sin querer decir, vuelvo y digo, sin querer devaluar y decir que lo que están viviendo es algo mínimo, pero pues es un eco de una alta violencia que inicia en Colombia, se condensa en México y ahorita pues está otra vez descendiendo hacia Colombia, y los políticos obviamente se aprovechan de todo esto para posicionarse. Para nadie es un derecho que Noboa, que es el presidente de derecha, ¿cierto? Pues necesita también sembrar terror, porque el terror lo va a afianzar en su papel de presidente heroico y que va a poner el orden a este caos que está viviendo en este momento Ecuador. ¿Qué opinas sobre eso, Majo? ¿Realmente tú crees que esto que está ocurriendo, te lo pregunto, tú que eres ciudadana ecuatoriana, que realmente Noboa o algún partido político pueda sacar provecho de lo que está pasando en este momento en tu país? A ver, yo quiero como que reflexionemos y valga el espacio de varias cosas. Uno, claro que quiere sacar provecho porque es un gobierno de 18 meses, un gobierno que está buscando la reelección y un gobierno que los últimos 6 meses de su mandato ya no va a estar porque va a estar haciendo proselitismo político para volver a tomar el poder por 4 años. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer un caos, no estoy diciendo que ellos lo hayan hecho, ojo, vamos a digamos, a visualizar, se me fue la palabra. Vamos a mostrar este caos, visibilizar el caos, y el héroe va a resolver este tema, se va a acabar la violencia. Entonces la gente, ¿qué va a hacer? Va a idolatrar a la persona que logre sacar al país de este tema. Entonces obviamente que conviene hacer bomba, que conviene hacer proselitismo, que conviene hacer todo esto. Ahora hay que esperar que le salga bien. No quiere decir que si logramos salir de esto, gracias a él sea algo malo. Y eso es algo bueno. Pero obviamente que por detrás está una campaña que es totalmente conveniente. Y otra cosita que yo quería decir es que no solo lo que decía César, que es súper importante, sino que también analizando qué es lo que pasa ahora, por qué tanta gente joven se mete a hacer esto, es por todo lo que también se comparte a nivel de series, a nivel de publicidad, a nivel de estas series de que mencionaste, este señor Escobar. O sea, ellos en la televisión, en las series, en las películas, son los protagonistas, son los que al final salen bien, viven como quieren, tienen dinero, no trabajan, no estudian, tienen lo que quieran, viven de fiesta, y la juventud que está perdida, que no tiene un horizonte, que cada vez puede ser más, entonces le busca el camino fácil y ve en esto sus ídolos. Y eso es algo importante que pasa en Latinoamérica, porque esto no pasa en Ecuador, pasa en Perú, pasa en Venezuela. Las bandas de aquí están armadas con muchos venezolanos, porque saben que compartimos nosotros territorio por lo que está pasando en Venezuela. Pero si ustedes ven un poquito más abajo en Perú, es lo mismo, y lo que va a empezar a pasar en Argentina, porque es la juventud que está tomando o está pensando que estas figuras son como seres a representar o a seguir, porque te muestran que si tú te metes en una vida de acción y medio delictiva, todo va a ser fácil, y si al final te pasa algo, bueno, perdiste la vida en tu ley, y eso es lo peligroso. Y es digamos que un panorama que nos pone a pensar un poco que donde haya hambre
si donde haya falta un pan, seguramente es muy fácil poner un arma, y es pues la realidad que hemos tenido, y que pues, como bien lo dijera Eduardo Galeano, tiene las venas de América Latina abiertas, como ahora pues es en este momento ese movimiento de sustancias que, pues por lo que entiendo, con la magnitud que lo están haciendo, son tan poderosas que hoy día están la posición en la que están, pues precisamente por todo ese traspaso de dinero. Ya digamos que para cerrar, yo quisiera preguntarle a Majo, ¿qué piensa de la posición que Daniel Noboa optó frente a esto? O sea, él dice que militarizar, dijo que eran objetivos militares, nombró las bandas, declaró un estado de excepción en este momento. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. ¿Qué piensa de esas medidas? ¿En qué les impactan a ustedes en la vida diaria además? Puedo decir, más allá de lo que yo pienso, es que la gente está contenta, la gente está de acuerdo, la gente está cansada. Si tú miras en una red social y agarran un delincuente, todos los comentarios son ya de una vez, sáquenlo del camino, desháganse de eso. ¿Por qué? Porque sabemos que una vez que entren a la cárcel, eso es como una escuela, donde van a salir más reforzados y en grupo. Entonces, eso contando con que se queden en la cárcel, porque lamentablemente, y en esto sí compartimos, creo que en muchas partes de América Latina, no quiero generalizar, un mal sistema de carcelario o de tratamiento penitenciario, donde la gente a los 2-3 días sale, no pasó absolutamente nada, los jueces los liberan y volvemos a lo mismo, que es el cuento que nos pasa a todos en su ciudad, en mi ciudad. A uno le roban, hace la denuncia, va el delincuente, está 2 días y regresa a la calle como si nada. O si no, te dicen, a ver, dígame qué cantidad de dinero robó. Ah, no, eso no es para encerrarlo, y lo dejan. Y entonces lo que uno sufrió, el asalto, si no lo hirieron, no pasa nada. Entonces yo creo que la gente está de acuerdo, creo que es una medida extrema que se debe tomar, porque ante la cantidad de violencia que hay, tiene que haber una medida fuerte, tiene que haber una medida restrictiva y tiene que haber una medida que de alguna manera frene un poco o asuste un poco a esta gente que piensa que tiene el derecho de hacer lo que quiera por sobre todo los ecuatorianos. Y el ecuatoriano, si bien somos personas más bien pasivas, y se puede ver así en el mundo, no es tanto, porque ahora la gente se está levantando y estamos entrando en el otro campo de la violencia, que es muy discutible, que es tomar la justicia en sus manos. Entonces realmente, si no se frena esto de raíz, esto se va a volver un caos. Tenemos malos ejemplos en Colombia sobre eso. Alejandro, no sé si quieras cerrar con algo. Bueno, yo creo que antes que nada agradecerle a María José Roballo por su testimonio de excepción. Yo creo que hubiese sentido el programa un poco chilingueando, incompleto, sin la visión de un ciudadano ecuatoriano, una persona de a pie como usted, como todos nosotros que estamos acá, una persona que tiene que trabajar todos los días, una persona que realmente observa con mucha tristeza lo que está pasando en Ecuador, que al menos desde mi punto de vista es también un reflejo de esa olla express que está a puertas de estallar, no solamente en Latinoamérica sino en el mundo. Estamos en un mundo muy caldeado, un mundo de extremos, un mundo de mucha beligerancia en redes sociales, un mundo que literalmente, al menos desde mi punto de vista, y perdón por ser tan negativo, básicamente necesitamos que alguien prenda una mecha para que algo pase. Toda mi solidaridad y respaldo por el pueblo ecuatoriano, personas muy trabajadoras, personas maravillosas que lamentablemente están viviendo esta situación tan triste. Creo que también es importante reflexionar a nivel de país sobre qué cosas estamos exportando. Qué tristeza decirlo, pero creo que en cierto modo parte de este dossier apunta en cierto modo de la responsabilidad que tienen algunos criminales de esta nacionalidad en ese estallido, y de todo corazón espero pues que al menos en los próximos días impere la razón en Ecuador, vuelva la tranquilidad, que todos los ciudadanos de a pie puedan estar bien, normal en sus trabajos, en sus casas, que estas imágenes dantescas que vimos no se vuelvan a repetir. Y bueno chicos, sobre todo mucha reflexión
en un momento como este, que ojalá no se tome la justicia por propias manos, porque como dice Majo, esta puede ser una receta para el desastre. Así es, César, cuéntanos. Bueno, yo personalmente sí veo que pues, van a pasar muchas más cosas. Normalmente cuando hay este tipo de iniciaciones así tan abruptas y tan, tan frontales, porque es que pues creo que el tema del noticiero en directo fue algo demasiado trascendental. Creo que eso le sembró demasiado terror a la ciudadanía. Inclusive aquí en Estados Unidos tengo muchos amigos ecuatorianos y mucha gente estaba en shock. Decían, no lo puedo creer, mi país se fue a la mierda. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mucha gente súper angustiada por su familia. Y pues lastimosamente esto me recuerda mucho a la época de las dictaduras en América Latina, cuando comenzó a procesionarse Cerón en Argentina, Pinochet en Chile, Pinilla en Colombia. O sea, me recuerda mucho a eso porque pasó exactamente lo mismo. Pequeños estallidos sociales con muerte tras muerte tras muerte. La muerte del candidato Villavicencio era el apellido, Alejandro, ¿cierto? Sí, Fernando Villavicencio. Y Fernando Villavicencio, todo esto pues obviamente se está desencadenando. Si ustedes lo miran, pues estamos en una creciente ola de violencia, no solamente a nivel Ecuador, a nivel Latinoamérica. Si ustedes miran Venezuela, si ustedes miran Chile, si ustedes miran Argentina, Argentina es una bomba a presión en este momento que no sabemos cómo va a terminar, pero pues no quiero ser un ave de mal augurio, pero creo que sí va a estallar, puede que haya un estallido social este 2024 muy fuerte y pues esperemos que nos cojan seguros. Por ahora, perdón por ser tan pesimista, perdón por ser tan frontal, tan directo, pero pues a veces creo que es muy difícil montarnos en el bus de la esperanza cuando siempre vemos que los que gobiernan y los que están allá arriba al final del día les importa cero el ciudadano de a pie. Entonces esperemos que fuerza para Ecuador y que todo lo que suceda ahorita los coja con una visión más allá. No se queden con lo que pasa en el noticiero. Créanme, la televisión le dice todo menos la verdad. Cuídense mucho. Bueno, y yo quiero pues alargar la solidaridad con el pueblo ecuatoriano, con las personas que lamentablemente fallecieron el día de ayer, con las víctimas, porque pues somos Colombia, un país lleno de víctimas y sabemos las cicatrices que eso deja. Entonces la solidaridad con estas situaciones y no solamente con las víctimas fatales, sino con el ciudadano que en este momento está estresado, está angustiado, la mamá que no sabe que si llevar a sus hijos al colegio, el muchacho universitario que tuvo que parar su vida, bueno, con todas las personas que de una u otra manera pues se ven trastocadas por este tipo de situaciones. Yo sí quisiera dejar una reflexión, y que fue algo que de pronto no alcanzamos a hablar, pero que sería interesante que las personas que nos empiecen a seguir nos cuenten un poco acerca de qué piensan sobre esto. Y es que yo, muy lejos de los medios, aquí le voy a dar el cierre a Alejandro porque la verdad no lo sé, pero ¿qué pasó en medio de esa transmisión? ¿Por qué no cancelaron esa transmisión? O sea, eso se está volviendo un debate terrible, porque ahí da mucho para pensar. En algún momento alguien debió, pues no sé, en medio de mi ignorancia digo yo, bajar un taco, alguna cosa y cancelar la transmisión, pero dejaron que la transmisión siguiera. Entonces, eso a mí me genera algunas ideas medio conspirativas por un lado, pero por otras acerca del protocolo que debe seguirse en caso de que eso llegue a suceder. O sea, sí. ¿Qué pasó con eso? Pues apreciada Ruby y apreciados espectadores, y antes de darles mi concepto, los invitamos a que nos den su punto de vista, a que ustedes también hagan esa purga mental sobre lo que ocurrió hace unos días en Ecuador, esta realidad que no solamente está afectando al vecino país de Ecuador, sino en cierto modo a toda Latinoamérica. Como periodista te digo que, a ver, cortar una transmisión en un momento tan trascendental desde el punto de vista de captar la atención del espectador, que en cierto modo es a lo que nos dedicamos los profesionales de este rubro, hubiera sido un tiro en el pie. Ojo, no estoy justificando lo que pasó, pero también hay que entender que hay cierto tipo de intereses comerciales en un medio de comunicación, y si tú tienes en directo a una serie de maleantes que en ese momento se están tomando el control, en un momento en el cual
la gente está muy atenta a lo que está ocurriendo, pues creo yo que es una oportunidad idónea de hacer que mucha gente vea el espacio que se estaba emitiendo en aquel entonces. Se los digo desde una perspectiva netamente periodística. Ahora, desde la perspectiva ética, para mí reprobable, para mí reprochable, para mí no sé cómo funcionen las televisiones en Ecuador, pero sí debe haber habido algún tipo de protocolo gubernamental para cortar la emisión desde el gobierno, porque también hay que tener en cuenta, y ojo con esto, no quiero lavarme las manos como Pilatos, pero también ponte a pensar quién dentro del canal iba a hacer algo si lo tenían. En ese momento le estaban apuntando con un arma, y eso fue lo que vimos todos. O sea, ¿quién iba a bajar un taco? Y fíjense que lo que reclamaban estos personajes era que dijeran frente a las cámaras al presidente que se fueran, que no hicieran nada, que no mandaran policía. Entonces dime quién iba a ser el valiente que iba a bajar el taco si lo estaban en este momento coaccionando. Entonces creo que esa labor, en ese sentido, sí le correspondía a Noboa. A Noboa tendría que haber tenido un control sobre eso más estricto, y bueno, pero desde luego, ojo, con esto no estoy justificando lo que pasó, pero sí quiero darles mi punto de vista. Creo que ya todos aquí se los dimos, tanto Majo, Ruby, César, pero queremos conocer tu punto de vista, que nos comentes, que hagas esa purga mental con nosotros sobre lo que ocurrió en Ecuador. ¿Será que lo que aconteció en Ecuador es un reflejo de lo que está pasando en Latinoamérica y el mundo? ¿Somos una olla express a puertas de tener un estallido similar, o esto será un hecho aislado? Yo sí quiero realmente leerlos en los comentarios, que ustedes nos compartan su punto de vista. Así es, la idea es generarles ruido cognitivo y que nos cuenten cómo ven todo esto. Entonces quiero darle las gracias a María José. Tienes la oportunidad de despedirte, no sé si de pronto tienes algunas redes. Muchísimo este espacio, esta posibilidad, me encanta el nombre del programa, Purga Mental, y la apertura que tienen de poder expresar y hablar lo que uno realmente piensa. Creo que es una idea excelente. Sí, yo le invito a la gente a que me siga en mis redes, en mi canal de YouTube, que se llama Cósmica by María José Roballo. Tienen que poner mi nombre al lado de Cósmica. Va a salir donde ahí tratamos, bueno, sobre todo temas de misterio, donde Alejandro me ha acompañado, me ha apoyado, donde hablamos cosas súper interesantes, desde exorcismos hasta asesinos seriales, que está muy bueno que se suscriban, y obviamente que se suscriban a este canal maravilloso que empieza, que les deseo lo mejor, todo el éxito, y les agradezco un montón por haberme dado este espacio. Yo soy María José Roballo, y en Instagram, si quieren ver pedacitos de videos paranormales, estoy como @damaoscuridad. Esas son mis redes. Muchas gracias y un gusto enorme, y gracias de nuevo. A ti, María José. César. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Realmente estoy muy entusiasmado de este espacio. El nombre lo dice todo. Creo que esto es la catarsis perfecta para poder expresar todo lo que uno siente. Puede uno que esté equivocado, puede que uno le pegue a la verdad de pronto de pura suerte. Pero lo importante es poder manifestarse y poderle mostrar a la gente que hay muchas opiniones y hay muchos también conocimientos detrás que pueden ayudar para que cada uno genere su propio pensamiento, su propio criterio, porque eso es lo que buscamos, una purga mental. No olviden suscribirse, no olviden darle like, no olviden compartir. Ya saben, suscríbanse, denle like, compartan, opinen. La verdad no la tenemos. Algún historiador del Instituto Caro y Cuervo alguna vez me decía que en un país uno podía conocer la verdad tal vez 200 años después de que había pasado. Así que aquí pues son básicamente opiniones, pero aquí son bienvenidas todas. Entonces nos vemos en 8 días con otro tema de interés en la purga mental. Gracias y pásenla bien.